Iglesia, para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes, compartiendo esta palabra, compartiendo este mensaje que nos conforta, este mensaje que nos llena de vida, que nos llena de esperanza. Hoy vamos a terminar con el estudio del Salmo 23. Este salmo que es el salmo del buen pastor, donde cuando nos acercamos a él, leemos esa palabra tan hermosa, hay gozo, hay paz, hay descanso en nuestro corazón, hay seguridad en la protección que Dios tiene para con cada uno de sus hijos, en esa protección tan especial que Dios tiene para con su rebaño, para con su especial tesoro. Y hoy vamos a terminar con el estudio en el versículo 6. Y he titulado esta última parte, el bien y la misericordia, compañeros inseparables. Y es algo que vamos a descubrir a lo largo de este estudio. Algo que caracteriza la fidelidad de Dios, y es que nunca, óigalo bien, iglesia, nunca nos va a abandonar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Yo quiero que me acompañen en oración en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, porque me das el privilegio, sin merecerlo, Señor, de ser el portador de tu palabra, de ser el portador de este mensaje de salvación, de este mensaje de vida, de este mensaje, Señor, que restaura, que conforta, que reanima, Señor, que reprende, que exhorta. Bendito Dios, para que tu pueblo, Señor, esté atento a la voz de tu palabra y pueda ser edificado, Señor, según el consejo de tu voluntad. Padre, bendice cada familia allá en la comodidad de sus hogares, buen Señor, a cada uno de aquellos que han apartado este tiempo para ser edificados por tu verdad, a cada uno de aquellos, Señor, que no deja de congregarse, que aún, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, no ha dejado de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que cada día se animan unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día, aquel gran día, Señor, de tu llegada se acerca. Padre de los cielos, gracias. Abre nuestra mente, Señor, en esta mañana. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para estar dispuestos a recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece, que es tu palabra. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre de los cielos. Te alabamos, buen Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia. Vamos a dar lectura nuevamente a todo el Salmo, que recordemos que nomás son 6 versículos, pero 6 versículos tan enriquecedores, tan esperanzadores, tan llenos de seguridad para nosotros, tan llenos de confianza, que quisiéramos todos los días recordarlo, todos los días orarlo delante de nuestro Dios. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Y el versículo que vamos a estudiar hoy: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira lo interesante como cierra el salmista este cántico tan maravilloso que es el Salmo 23. Dice, y mire cómo inicia esta frase tan esperanzadora, que nos da seguridad, confianza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Miren, analizando este último texto, David no dijo, puede ser que el bien y la misericordia nos sigan. Tampoco dijo, posiblemente el bien y la misericordia nos sigan todos los días. O tampoco escribió, bueno, yo tengo el presentimiento de que el bien y la misericordia me van a seguir. No, en ninguna manera él dio pie a duda a esta promesa tan hermosa que encontramos aquí en la Escritura. Él dijo, ciertamente, dando la seguridad, la certeza de que el bien y la misericordia, como termina aquí este Salmo 23 del versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Miren, y es que algo que tenemos que tener muy claro nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, es que con Dios todo es seguro. Con Dios no hay temor a dudar, temor a equivocarnos, a decir, bueno, ¿será que sí? ¿Será que Dios aquí me está asegurando algo? Pero ¿cómo puedo estar seguro? Es que algo que nosotros debemos tener en claro es que uno de los atributos de nuestro Dios es su inmutabilidad. Él no cambia de parecer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mire, Santiago, vamos a ir un momento a la carta de Santiago. Y dice el hermano medio de Cristo, Santiago es uno de los últimos libros de las Sagradas Escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice aquí Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y mire las características que da de ese Padre de las luces. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que cuando yo leo algo en la palabra de Dios, es algo seguro, es algo ciertísimo, como inicia aquí en el verso 6 del capítulo 23 del Salmo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire, hay una seguridad tan especial, hay una seguridad tan tremenda en las palabras del salmista. Y es que nuestro estado de ánimo puede cambiar muchas veces, porque nosotros, a diferencia de Dios, no somos inmutables. Nuestra forma de pensar puede alterarse de un día para otro o de un momento a otro. Nuestra devoción, incluso nuestra fe, puede flaquear. Pero Dios, mire, tenga presente esto, iglesia, Dios nunca cambia, nunca lo va a hacer. Si somos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Es que Él no puede negarse a sí mismo. Es que Dios no es como nosotros, simplemente más grande. Dios ha prometido que va a cuidar de nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Mire, iglesia,
aún en las peores circunstancias, aún en los peores momentos de nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Mire lo bonito que dice la santa palabra de Dios. Oído, iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él cambiara de parecer, simplemente dejaría de ser Dios. Y es algo que al mundo le cuesta entender. Que Dios no es como nosotros. Dios hoy no está de un ánimo y mañana está de otro. Su amor es eterno. Sus atributos son eternos. Aún en los peores momentos de mi vida, en los peores momentos de mi aflicción, aún cuando piense en mi carnalidad, que Dios me ha abandonado, ciertamente, dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán. Mire, iglesia, es algo que Dios ha escrito para su rebaño en especial. No para todo el mundo, sino solo para aquellos que formamos parte de su especial rebaño, de su especial tesoro. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Y es algo que yo he creído. Es algo que yo le he creído a Dios, que Él estará conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Es algo que podemos leer a lo largo de toda la Escritura, promesas de este tipo. Por ejemplo, viene a mi mente Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a ir allá un momento. Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Mire lo que dice. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire lo interesante. Es algo similar a lo que está diciendo aquí el salmista. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y aquí está diciendo el autor de Deuteronomio. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Y cuál es la condición? Mire, iglesia, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que cada promesa tiene una condición. Y el ser humano es muy dado solamente a quedarse con la parte de la promesa y a reclamarle a Dios por las promesas manifestadas en la Escritura. Pero dice, pero mire, Señor, y yo he leído en tu palabra que vendrán sobre mí todas esas bendiciones y me alcanzarán. Pero se quedan hasta ahí y no leen la condición que dice, si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Algo que el mundo no le gusta escuchar. Quiere escuchar la voz de un Dios hecho a su medida, pero la voz escritural de Dios, la bendita palabra de Dios, la aborrecen por completo, no la quieren oír. Y entonces reclaman unas promesas olvidando la segunda parte, que es la condición para que esa promesa sea eficaz en mi vida. Porque las promesas que Dios escribe en la Escritura son para su pueblo, son para sus hijos, son para su rebaño, son para todo aquel que ha puesto su esperanza en Él, escudriñando su palabra, meditando en su palabra de día y de noche, memorizando su palabra y afirmando su palabra en nuestro corazón, para vivirla, para enseñarla, para no pecar,
contra ese Dios santo, santo, santo. Por eso dice, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Fíjate un momento en estas palabras que cita aquí el autor. Seguirán, vendrán y alcanzarán. Es algo que el Hijo de Dios no puede escaparse de esas bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos. Mire, no puedo escaparme de ellas. Las bondades de Dios, si nosotros vamos a ejemplos escriturales, porque no podemos citar otros ejemplos, si nosotros vamos a ejemplos escriturales, las bondades de Dios siguieron a Jonás, aún en el vientre del gran pez. Esas bondades de Jonás lo siguieron y lo rescataron nuevamente y lo pusieron nuevamente en la playa de Nínive para que cumpliera su propósito. Esas bondades, esas misericordias de Jehová, porque Jonás no quería obedecer. Era un profeta escogido de Dios, pero un profeta rebelde. Pero en el amor de Dios hace que un gran pez lo trague. Y ahí en ese fondo del gran pez, Jonás clama a Jehová. Y Jehová oye su oración. Porque esa misericordia de Dios lo estaba siguiendo aún en ese vientre del gran pez. Tenemos otro caso, el caso de Daniel. Un varón temeroso de Dios. Un varón que no se inclinaba ante otros dioses y prefería ofrendar su vida. Y vemos que el bien y la misericordia y la bendición de Dios lo acompañó aún en el foso de los leones. Aún cuando estaba allí en medio de esas fieras salvajes, el bien y la misericordia de Dios estuvieron allí con él y cerraron las fauces de los leones para que no sufrieran ningún daño. Mire, iglesia, nosotros tenemos esta palabra tan hermosa que cuando vamos a ella hallamos ese descanso, esa seguridad, ese fortalecimiento de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, al saber que hay un Dios que está en el cielo mirando a los habitantes de la tierra para ver si hay algún sabio y entendido que esté buscando de Él, que esté buscando su palabra. Porque ese bien y esa compañía de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida. Cuando Juan estuvo en el exilio, ya en su vejez, en la isla de Patmos, preso por causa de la palabra, todas esas bendiciones de Dios le siguieron. Y porque Dios, en su fidelidad, todo el tiempo nos está recordando su palabra. Nos está diciendo que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Es tiempo de que hagas un alto en el camino, iglesia, y que mires hacia atrás y piensa en todos los apuros que has tenido en el tiempo anterior, de los cuales Dios te ha sacado, de los cuales Dios te ha ayudado a resolver. Tantas situaciones en las que pensamos que ya no hay salida, pero que Dios en su fidelidad, en un abrir y cerrar de ojos, nos ha dado esa salida, nos ha abierto puertas de bendición para cada uno de nosotros. Vemos con gran alegría, con gran gozo, todas las puertas de bendición que Dios abre delante de sus hijos.
Miramos atrás en nuestra vida cristiana y ¿qué es lo que vemos? Bendiciones que no merecemos. Bendiciones que no te mereces. Bendiciones de las que no puedes escapar, porque te siguen, te persiguen y te alcanzan, porque es el favor de Dios para con sus escogidos. Y que esas bendiciones no se terminaron, sino que esas bendiciones, esas misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada mañana, todos los días de mi vida, iglesia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pensemos entonces en los días venideros, en los días que nos esperan, ¿qué vemos? ¿Acaso somos tan pesimistas que solamente, aún apreciando todo lo que Dios ha hecho por nosotros antes, será que es tan escasa nuestra fe que solamente podremos ver problemas que se nos avecinan? Recuerda, iglesia, recuerda el texto como cierra este salmo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué habla el salmista del bien? Porque Dios es el que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y por qué la misericordia? Porque Él todo el tiempo me está perdonando. Porque Él, como un Padre amoroso, perdona. Y nunca voy a pasar un día sin estas bendiciones de Dios siguiéndome todos los días de mi vida. Puede que nuestra fe llegue a un punto tan bajo, tan pesimista, que un día amanezca de un ánimo porque estoy en esta carne y estoy con el ánimo totalmente decaído, con mi semblante decaído, y puedo decir, pero es que hoy no siento la presencia de Dios en mi vida. Hoy me siento como solo, como que Dios no me ayuda, como que Dios me ha abandonado. Pero entonces en esos días, recuerda esta promesa, recuerda esta certeza, esta seguridad que me da este texto, esta palabra que viene de la boca de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay una historia muy bonita que le ocurrió al evangelista, un destacado evangelista del siglo XIX, Moody, que un día estando en su oficina fue abordado por una mujer de la congregación que necesitaba consejería. Y llega esta mujer y ella alegaba con desesperación y le decía al evangelista, a Moody, le decía: mire, es que 2 hombres me vienen siguiendo todo el tiempo. Yo siento que 2 hombres me siguen continuamente. Cada vez que subo al medio de transporte, al tranvía, al metro de la ciudad, ellos suben detrás de mí. Cuando yo me bajo, ellos se bajan conmigo. Y con un tic nervioso mira al evangelista y dice: y mire, yo creo que aún me han seguido hasta aquí, hasta esta oficina, esos 2 hombres. ¿Qué hago? Tengo miedo. Y el evangelista, muy sabio, muy estudioso de las Escrituras, podía detectar fácilmente que esta preciosa mujer estaba sufriendo de algún tipo de delirio mental.
porque obviamente no había nadie siguiéndola. Pero para tranquilizarla, él le dijo lo siguiente: mira, mujer, esos dos hombres que te siguen son los hombres de David. ¿Cómo así? ¿Cuáles hombres de David? Dice, sí, los hombres de David. Y sus nombres son bien y misericordia. Y este evangelista abre su Biblia y toma su Biblia y abre su Biblia en el Salmo 23, en el versículo 6, y le muestra a esta mujer. Y le dice, mire, lee lo que aquí está escrito en este Salmo. Dice, mire, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de su vida. Son ellos los que te están siguiendo. El bien y la misericordia de Dios, que te cuidan, que te siguen donde quiera que tú vas. Cuando ella escucha estas palabras y esta explicación de este evangelista, de este hombre de Dios, con un alivio exclama y suspira y dice, qué maravilloso escuchar esta bondad de Dios. Mire, siempre me había preguntado quiénes eran los que me seguían. Y ese día la mujer comprendió que era el bien y la misericordia de Dios que estaban con ella todos los días, y se fue en paz, consolada al saber que eran el bien y la misericordia que le estaban siguiendo, y ya no sentía temor, y continuó agradecida con Dios, yendo a su palabra, escudriñando su palabra, segura y confiada de la promesa de Dios. Mire, iglesia, nunca habrá un día en el que el bien y la misericordia de Dios no estén cerca de nosotros. Tenga por seguro esto. Por muy desalentador que vea el día y que le amanece, recuerda que este bien y la misericordia de Dios están contigo. Están ahí al lado tuyo, siguiéndote todo el tiempo. Como creyentes, nosotros en Jesucristo, usted y yo, iglesia, ustedes y yo, también necesitamos confiar en que el bien y la misericordia de Dios nos siguen a cada paso, donde quiera que vayamos. Porque es necesario que tengamos la misma confianza que tenía el rey David. Esa seguridad con la que él escribe, ese consuelo, creyendo que cada día de nuestras vidas, estos dos amigos de David están con nosotros en cada momento de nuestras vidas. En el Salmo 23 aprendemos que hay una relación muy cercana e inseparable entre el buen pastor y sus ovejas. A lo largo de todo el Salmo vemos esa unión, esa dependencia absoluta del rebaño de su buen pastor, y ese cuidado especial de ese pastor que nos pastorea en delicados pastos, que nos recuesta junto a aguas de reposo, que nos guarda aún andemos en valle de sombra de muerte, que prepara un banquete aún delante de nuestros enemigos. Hay un vínculo inquebrantable que los une como si fueran uno solo. Y fue algo que Cristo, en la oración que hace al Padre en San Juan capítulo 17, le ruega al Padre diciendo: Padre, que así como tú y yo somos uno,
ellos, este pueblo que me han dado, sean uno también conmigo. El versículo 6 apoya esta idea y lo evidencia claramente en todo su contenido. David empieza este versículo resaltando la certidumbre de esta unión indisoluble con esta palabra, iglesia. Ciertamente. Esa realidad la podemos ver en esa sola palabra. Ciertamente. Es que no hay duda en lo que aquí se afirma. Por lo cual nosotros debemos creerlo con una seguridad absoluta, como una verdad absoluta que sale de la boca de Dios. Mire, no importa cuán oscuro sea el valle por el cual estemos atravesando, no importa cuán oscuro sea ese valle de sombra de muerte, o cuán profundo sea el barranco por el cual estemos atravesando, ciertamente este bien y misericordia le pertenecen por promesa de Dios a las ovejas del rebaño del buen pastor. Es algo que Dios les ha dado exclusivamente a su pueblo, a sus hijos. Mire, la cercana presencia de este buen pastor con su tierno amor es una verdad indiscutible, una verdad indisputable. Mire, su preocupación nunca debe ser puesta en duda. La preocupación y el cuidado que Dios tiene de su pueblo nunca puede ser puesta en duda, ni su cuidado puede ser cuestionado. Porque Dios ha prometido que nos guarda en nuestro camino. Recuerden lo que dice Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ojo, iglesia, en todos tus caminos. En los caminos que Dios aprueba, en los caminos que Dios nos ha mostrado en su palabra. Si no andas por ese camino, Dios no está en la obligación de cumplir su promesa. Porque esa promesa es para aquel pueblo que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Hay algo que esta promesa debemos verla con la certeza del irrevocable amor pactal de Dios. Ese amor eterno, ese Dios que Dios ha prometido desde la antigüedad, que ha prometido amarnos con amor eterno. Mire, su gran bondad está firmemente comprometida es con su rebaño. Su gran bondad, su gran amor, su gran misericordia está comprometida con su rebaño, con su pueblo, con sus hijos. Cuando David testifica en este texto, en este último versículo bíblico tan hermoso, que el bien lo seguirá, él usa una palabra hebrea que cuando se usa como adjetivo significa hermoso o placentero. No solamente es un bien que me apacienta, que me calma, sino que es un bien tan hermoso que produce gozo en mi vida, en mi corazón. Y representa la manera atractiva con la que Dios muestra su amor por sus ovejas. No solamente da un bien por darlo, lo da con gozo. Recuerde que la Escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios, iglesia, Dios es perfectamente bueno en su carácter e impecablemente bueno en sus acciones.
Ten en cuenta esto, iglesia, porque necesitamos conocer del carácter de Dios. Por lo tanto, Él solo puede hacer bien a su rebaño. Solo puede hacerle bien a su amado rebaño. Y es evidente, a lo largo de nuestras vidas, esto se evidencia en cómo Él cuidadosamente vela por las muchas necesidades de sus ovejas. Por eso Él nos invita y nos enseña y nos motiva a que clamemos a Él todo el tiempo. Clama a mí, yo te responderé. Orad sin cesar. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. Todo el tiempo Dios está diciendo, mire, aquí estoy yo, dispuesto para ustedes, porque mis ojos están puestos sobre los fieles de la tierra y mis oídos atentos al clamor de ellos. El bien, ese bien que produce gozo, que produce alegría, pero también testifica que la misericordia, ese amor perdonador de Dios, nos sigue todos los días incondicionalmente. El amor incondicional del buen pastor para con aquellos que el Padre ha escogido y le ha encargado a nuestro buen y amado pastor. Él los ama con su amor soberano, que jamás, óigalo bien, iglesia, jamás ese amor soberano con el cual Dios nos ama, con el cual Dios ama a su pueblo, con el cual Dios ama a su rebaño, jamás podrá ser extinguido. Jamás podrá ser menguado, aun cuando somos infieles. Dice la Escritura que así nosotros fuéramos infieles, y somos infieles todo el tiempo, Él permanece fiel a nosotros. Él permanece fiel a su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Miren, todo el tiempo estas virtudes de Dios, el bien y la misericordia, es como si persiguieran activamente a David. Y se puede decir que estos dos componentes gemelos del amor divino son como perros ovejeros que ayudan al buen pastor a acorralar, a acomodar a su rebaño, a no dejarlo salir del buen camino. Porque ellos siguen al rebaño para guiarlo en la dirección correcta. Y es que cuando las ovejas se desvían, esos perros las traen de vuelta. Cuando disminuimos el paso, ellos nos impulsan nuevamente a seguir adelante. Así que es con este bien y con esta misericordia que Él está empujándonos todo el tiempo, porque nos está siguiendo todos los días de nuestra vida. Ellos nos acercan constantemente al buen pastor, porque recuerden, el buen pastor va adelante y sus ovejas le siguen, y para que ninguna de esas ovejas se pierden, el bien y la misericordia nos siguen a nosotros como ovejas de ese buen pastor. Qué buen Dios tenemos nosotros, iglesia. ¿Cómo no servirle a este Dios santo? ¿Cómo no vivir para Él cuando Él, aun cuando nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos continúa perfeccionando hasta el día de Jesucristo? Porque aquel que inició la buena obra en nosotros, la continúa perfeccionando todos los días. Mire, iglesia, esta persecución que tiene ese bien y misericordia puede recordarnos los días
en que David huía de Absalón. David testifica que no importa las amenazas que lo han perseguido o acosado, porque siempre hay un perseguidor más grande que lo acompaña todo el tiempo, que es el bien y la misericordia. Mire, iglesia, tengamos en cuenta esto, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal alguno. Aunque un ejército se levante contra nosotros, nuestro corazón debe estar confiado, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Debemos estar convencidos de que ese amor divino va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y aquí está la perseverancia del pastor en el cuidado de sus ovejas. Ahí se manifiesta ese amor constante de Dios. Nos ha dejado esta promesa. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Mire, aun cuando David se encontraba en situaciones de vida o muerte, la bondad de Dios estaba muy cerca de él, estaba con él. Sin importar la prueba que tenía que pasar, su bondad amorosa siempre estaba ahí acompañándolo. Sin importar la prueba que usted tenga que pasar, sin importar la prueba que esté afrontando en estos días de confinamiento, recuerde, iglesia, el bien y la misericordia están allí contigo. El bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Cuando David afirma que estas bendiciones gemelas me siguen todos los días, está haciendo un énfasis en cuán personales son para él, porque han sido promesas hechas de una manera tan personal para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que hemos creído en ese Dios escritural, en ese Dios manifestado en las Sagradas Escrituras. Y el punto aquí es que este cuidado divino no está dirigido a un grupo mínimo o anónimo de ovejas, un grupo anónimo de ovejas sin nombre. No está dirigido a un grupo no específico. Al contrario, David sabe que el enfoque de Dios está fijo en él como una oveja particular llamada por su nombre. Recuerda, iglesia, que hemos estudiado que una de las características de una oveja de Dios es que es llamada por su nombre, que conoce la voz de su pastor y lo sigue. Esta misericordia nos va a perseguir todos los días de nuestra vida. No habrá un solo día en que este fiel favor de Dios deje de seguirnos, en que este fiel favor de Dios no esté cerca de nosotros. Estas dos partes del amor de Dios nos pisarán los talones todos los días, todo el tiempo, cada día y por el resto de nuestra vida. Mire la paz, la seguridad tan grande que tenemos nosotros cuando escudriñamos la palabra, cuando ponemos nuestra esperanza en la verdad de Dios. Mire, iglesia, tenga en cuenta esto, iglesia. Nunca bórrese esa idea de la cabeza, porque nunca podremos escapar del fiel amor de ese buen pastor. ¡Qué bendición! Que haya puesto estos dos perros ovejeros para que nos guarden, para que nos guíen, para que nos amonesten y nos guíen por el buen camino.
Ciertamente, iglesia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y termina el versículo diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algo que identifica a una verdadera oveja de Cristo, a un verdadero hijo de Dios, es que no deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es que cuando ha recibido ese llamamiento de Dios y ha sido convencido por la palabra, por el poder del Espíritu Santo de Dios, nunca va a dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque ha creído que Dios le ha añadido a su iglesia porque lo ha salvado. Recuerden lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Una vez Dios me ha añadido a una iglesia bíblica, a una iglesia centrada en el principio de la sola Escritura, Dios coloca en mi corazón el no dejar de congregarme, como algunos tienen por costumbre. Es posible que muchos infieles se dejen ver de vez en cuando en la congregación, o de vez en cuando miren una predicación, o de vez en cuando hagan una oración. Pero el Hijo de Dios, el que ha sido nacido de nuevo, y así debe ser con todos los hombres piadosos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, quieren vivir en la presencia de Dios perpetuamente. No quieren dejar de congregarse y quieren vivir en una continua comunión, meditando en su palabra. Por eso el Espíritu Santo de Dios le escribe al profeta Isaías diciéndole: mire, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es una evidencia de que he sido hecho hijo de Dios, porque continuamente mi pensamiento está meditando en ese Dios santo que ha tenido misericordia de mí. Y entonces el alma de este creyente se halla siempre ante el trono de la gracia, pidiendo más gracia, todo el tiempo, gracia en abundancia, porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Mire, un infiel es como un gallo que canta en la mañana. Y este infiel ora tal como ese gallo canta, porque el gallo canta y cesa. Y canta de nuevo y cesa otra vez. Y no piensa, cuando está dejando de cantar, no piensa nuevamente en volver a cantar, sino que hasta que se da cuenta que lo está haciendo otra vez, como mecánicamente. Así un hombre inicuo ora y cesa, y ora y cesa de nuevo, porque no ha aprendido la orden de Dios: orad sin cesar. Que nuestro pensamiento esté de continuo meditando en la palabra de Dios. Y es que la mente del inicuo nunca está ocupada en pensar si sus oraciones son escuchadas o no. Él no piensa, él ora tan mecánicamente que piensa que aún ora en su propia sabiduría y ore consigo mismo, Dios lo está escuchando. Simplemente cree que es una buena práctica para él orar y por tanto da por sentado que sus oraciones son escuchadas, aunque en realidad, dice un teólogo del siglo pasado, aunque en realidad Dios nunca escucha sus oraciones,
y simplemente las ve como si se tratara de los mugidos de un buey. Miren lo interesante. Porque hay algo tan mecánico que se vuelve en el ser humano la oración, que porque ha escuchado que la oración eficaz del justo puede mucho, que Dios nos ha dejado un arma tan poderosa que es la oración, simplemente ora mecánicamente. Cuando la Biblia dice que cuando oremos, oremos con conocimiento, oremos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales delante de Dios. Que le recordemos su palabra. El Salmo 119, versículo 7. Mire, me enseña que solamente puedo adorar a Dios de la forma correcta cuando he aprendido sus justos juicios. Usted no puede orar y decir que Dios se agrada de su oración si no hay ningún conocimiento de Dios. Porque no sabe entonces cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es necesario, iglesia, conocer a ese Dios del cual usted dice creer y del cual usted dice ser hijo. No sea que se esté formando un Dios a su propia conveniencia, a su propia medida, a su propia manera de pensar. Ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en agradecimiento a eso, en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos los días de mi vida que Dios me dé la oportunidad, voy a estar en su presencia. Voy a estar obedeciendo su palabra, no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre, no dejando de acudir a Él en oración, no dejar de venir a Él a través de su palabra, no dejar de meditar en su palabra, adquiriendo esta sana disciplina bíblica de memorizar la palabra de Dios, de guardarla en mi corazón para no pecar contra ese Dios santo, 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 que me ha escogido para que viva una vida santa y sin mancha delante de Él. Mire, iglesia, qué bueno es cuando nosotros tenemos el entendimiento fiel de su palabra. Hay un gozo incomprensible, hay un gozo tan grande que el mundo no puede entender, porque no conoce el gozo de Cristo, porque no conoce el amor de Dios, porque no conoce ni tiene ni la menor idea de ese Dios al cual dice servir y al cual dice creer. Si Jehová es tu pastor, es porque te humillas bajo su poderosa mano y haces su voluntad. Y si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar, porque en lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará, confortará tu alma y te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Y Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Y unge tu cabeza con aceite. Y hace que tu copa esté rebosando. Y lo más hermoso que acabamos de estudiar hoy. Y ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. Es el premio que Dios nos da por esa fidelidad que Él ha puesto en nosotros. Una salvación eterna.
por toda la eternidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber hoy que esos dos amigos de David, el bien y la misericordia de Dios, me siguen todos los días de mi vida! Recuerda, iglesia, cuando te sientas aburrido, cuando te sientas que todo el mundo te ha abandonado, recuerda, el bien y la misericordia están a tu lado. El bien y la misericordia de Dios están allí cuidando de ti. Mire, iglesia, algo que realmente me preocupa y me pone a meditar mucho es que a causa de la maldad que hay detrás de todo esto que está ocurriendo, a causa de la persecución inminente de la iglesia de Cristo, dice la Escritura que el amor de muchos se va a enfriar. Y es algo que me preocupa. Por eso, en el tiempo que Dios me da, en el tiempo que Dios me permite compartir con ustedes, quisiera transmitirles esta fidelidad de Dios, este amor tan grande de Dios, porque es algo que está manifestado en su palabra. Yo quiero invitarlos un momento, Mateo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos, al no tener cómo congregarse, es muy posible que su amor se esté enfriando. Es muy posible, y es de entender que no sea igual, porque no es igual estar escuchando una predicación a través de un medio virtual, que estar en comunión, habitando en comunión, en armonía con los hermanos en la iglesia. Por eso oro todo el tiempo pidiéndole a Dios por toda la iglesia, por toda su iglesia, no solamente por este remanente, la puerta estrecha, sino por toda la iglesia y todo aquel pueblo que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y es mi oración y es mi anhelo delante de Dios que ustedes tomen conciencia de no dejar de congregarse aún por estos medios virtuales, que tomen con reverencia y que separen este tiempo de congregación, este tiempo que se ha establecido en la iglesia, los jueves de 6:30 en adelante, para congregarse en familia, los domingos de 9 de la mañana en adelante, bueno, de 9:30 que colocamos la predicación por el canal. Pero que tengamos conciencia que nuestro compromiso es con Dios. Nuestro compromiso no es con el hombre. Que Dios pueda mirar en nuestro corazón y pueda hallar ese amor almacenado allí. Porque hay una reverencia a su nombre. Porque oramos todo el tiempo de que ese amor que Él ha puesto en nosotros no se va a enfriar. Que hacemos lo posible y lo imposible, orando todo el tiempo, perseverando todo el tiempo, para poder permanecer fieles hasta el fin. Mire lo que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, iglesia. Este tiempo de confinamiento no es eterno. Esperemos con paciencia, esperemos pacientemente, animémonos unos a otros a permanecer fieles, sabiendo que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida.
Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, buen Señor, porque nos has permitido, Señor, escudriñar un día más tu palabra. Y nos has dado un gozo, Señor, grande en nuestro corazón, al saber y al recordar nuevamente que no nos dejarás ni nos desampararás, sino que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa tuya, Señor, moraremos por largos días. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.